Estamos de vuelta, esto es Sangre Combativa. Gracias, combativas y combativos, por seguirnos. Estamos en pleno debate con Patricia Guzmán, con el compañero acá. Me olvidé, mira, mi memoria está fallando. No recuerdo. No, de la plataforma. A ver, hablaremos de Ignacio Vera. Unidad Cívica Solidaridad UCS presentó a su candidato presidenciable, Víctor Hugo Cárdenas. ¿No? ¿Qué representa Víctor Hugo Cárdenas? Quizá esta bandera de lo indigenista. Víctor Hugo Cárdenas también, ligado anteriormente al MNR, ex vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué se peleó con Carlos Mesa si no hubieran ido juntos Cárdenas y Mesa, ¿no? Si estuvieron en un momento en el mismo partido? Y presenta como su candidato presidenciable a un señor particular, se podría decir el Bolsonaro boliviano, ¿no? Tiene un perfil más o menos así. Es Humberto Peinado. Tiene 37 años, docente de Derecho Público, es pastor de una iglesia cristiana, organiza marchas contra la despenalización del aborto y está en contra de la ideología de género, ¿no? Entonces tienes ahí un binomio armado bastante interesante para el análisis y bueno, esperemos que acá dé también su perspectiva. Ignacio Vera, adelante. Ignacio, por favor. Bueno, quiero hacer dos puntualizaciones o un breve paréntesis. En primer lugar, yo sociológicamente hablando, digamos, reivindico el término indio, querido Gabriel. ¿Sabes por qué? Porque el indigenismo es un maquillaje que ha venido más o menos a comienzos del siglo XX, porque justamente se creía que la palabra indio era degradante. Yo no veo por qué tenga que ser degradante, ¿no? Coincido. Muy bien, esa era una. La segunda, Mesa, tú decías, y Cárdenas estaban en el mismo partido. No estaban en el mismo partido, eran invitados. Entrando a lo que es el binomio de UCS, sí, yo coincido contigo que Cárdenas está esgrimiendo un discurso viejo, un discurso anacrónico que difícilmente se va a adaptar a las tendencias y las fluctuaciones de las sociedades, no solamente la de Bolivia, sino a nivel regional, ¿no? El que tú seas homofóbico, él no lo ha dicho expresamente, soy homofóbico, Soy pero vicepresidente, digamos. claro, sí, sus actitudes demuestran esto, ¿verdad? Entonces yo creo que un discurso así, llevado a la práctica, no solamente sería disfuncional, sino que llevaría a una decadencia social terrible y quizá una confrontación. En lo que tiene que ver a la característica racial, digamos, del candidato, yo nunca me voy a guiar por estas políticas de identidad. Yo siempre creo que los jóvenes con los cuales trabajo en la plataforma nos guiamos por las capacidades que tiene el ser humano, es decir, dejemos de segregarnos entre hombres, mujeres, indios, blancos. ¿Por qué? Empecemos a fijarnos en la virtud y en la capacidad que tienen los seres humanos para desempeñar cargos públicos. Claro, es igual muy amplio, ¿no? Esto, pero bueno, Patricia, a ver, adelante con este análisis de UCS. Voy a empezar, creo, de atrás para adelante, porque me ha dejado bastante picada el tema que proponía aquí, que los seres humanos tenemos capacidades iguales. Por supuesto que sí, pero vuelvo y digo, hay reivindicaciones históricas y proyectos históricos, políticos, ¿no? Es decir, no se puede negar que vivimos en un sistema patriarcal dominante y por tanto obviamente el proyecto político de reivindicación de los derechos de las mujeres es importante. Entonces, esto no niega las capacidades de las personas, pero sin embargo si tú ves la agenda global, obviamente se trata de generar más bien este tipo de espacios para que sí se puedan generar participación política. ¿Por qué? Porque históricamente, tanto los indios como las mujeres y otros grupos también vulnerados han estado pues segregados de la política formal, porque la política era cosa de un tema de clase, un tema racial, de blancos, de, como dice el compañero, personas capacitadas, que había propietarios que habían accedido a la educación, pero no nos olvidemos que no todos podían acceder a la educación, hasta recientemente que hemos también abolido en gran grado el tema de los índices de deserción escolar. Entonces hay históricamente deudas con ciertos sectores sociales, ¿no? Y esto hay que entenderlo, porque si no caemos en una lógica de desatender y de deslegitimar
toda la lucha reivindicativa del indio, de las mujeres y demás, ¿no? Entonces, ahí mucho cuidado, porque ese discurso de no soy ni feminista ni machista, soy, no sé, pro tal cosa, es un discurso vacío. ¿Por qué? Porque hay una reivindicación histórica, porque históricamente han habido grupos relegados. Entonces, hay que entender eso para entender cómo se está manejando la política en términos globales y mundiales. En lo que estoy totalmente de acuerdo con Ignacio es en el tema del indio, ¿no? O sea, el indianismo es un proyecto político reivindicativo desde Fausto Reinaga y otros que tiene diferentes vertientes, el catarismo y demás. Entonces, efectivamente, es el indianismo no como un tema de etnia o de rasgo, de cuestión racial, sino como una reivindicación histórica y política, en los mismos términos, ¿no? Y me preocupa lo de UCS totalmente en ese aspecto, ya que, bueno, Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo, es la muestra de que él nunca ha sido indianista. Víctor Hugo Cárdenas, ¿no? Ha estado más vinculado a estos proyectos de otro tipo, digamos, por ejemplo, en el MNR, esta lógica de nacionalidad, digamos, ¿no? Del nacionalismo. Entonces, tiene otra corriente, digamos. Y obviamente su vicepresidente, al ser un pastor cristiano, es totalmente opuesto al tema, por ejemplo, del aborto, a reivindicaciones históricas de las mujeres, temas de derechos sexuales y obviamente toda esta ideología de género. Entonces, ahí es donde se puede representar, por ejemplo, el tema de Bolsonaro, y ahí es donde, por eso digo que hay que tener mucho cuidado con esta lógica de decir todos tenemos los mismos derechos, porque de ahí, de decir todos podemos ejercer esto que es real, no, pero que todos tenemos los mismos derechos, pero hay pues sectores sociales que están mucho más mediados que otros, ¿no? Entonces hay que luchar porque esos sectores sociales realmente estén vinculados a la política, al Estado, y que puedan ejercer en lo práctico los mismos derechos. Por esto hay una discriminación positiva hacia ciertos sectores vulnerables. Perfecto. A ver, estábamos fuera de cámaras hablando del desarrollo de cada uno de los binomios y acá los panelistas me pidieron hablar y pasar muy de pasada de una MNR y Movimiento Tercer Sistema, ¿no? Porque también no tienen un peso específico, un capital político, así que tengamos que hablar inextensamente, digamos, o darle mayor importancia, pero bueno, acá a pedido también de nuestros panelistas, hablemos de forma muy, bueno, juntemos el análisis de Movimiento Tercer Sistema de Félix Pazzi, que lleva a su candidata a vicepresidenciable una mujer quechuista, y el MNR, ¿no? Que tiene reductos muy importantes en el oriente del país. Por ejemplo, si tú vas por el oriente del país, te das cuenta y ves las casas de campaña del MNR, pues están así bien pintaditas, son las más grandes y demás. Entonces tiene cierto peso específico fundamentalmente en el oriente del país, con esto que tú hacías referencia en un bloque anterior, la revolución del 52, cómo ha llegado y cómo se ha quedado todavía en muchos lugares del oriente, ¿no? Que principalmente estaban olvidados antes. Entonces, analicemos por favor, Ignacio, esto del MNR y Movimiento Tercer Sistema, en uno. Bueno, de Tercer Sistema te podría decir que, siguiendo una lógica de varios binomios, yo creo que están yendo a salvar la sigla. No creo que tengan perspectivas de sacar más del 3 o quizá 4% en las elecciones generales. El tema del MNR es un asunto un poco complejo por la significación, por el significado histórico que tiene este partido. Vuelvo sobre el punto. El MNR ha abierto un ciclo que es fundamental para entender la lógica de la Bolivia contemporánea. No se puede entender al movimiento al socialismo sin entender la apertura democrática del MNR. Y que creo que el movimiento al socialismo en un comienzo, antes de su, digamos, segregación en las mismas cúpulas y en las masas y su degeneración en los asuntos de corrupción y todos estos casos que tan fuerte han pegado en la sociedad boliviana, lo ha entendido muy bien y lo ha ejecutado muy bien. En ese sentido, yo te podría decir que el MNR, si quisiera una perspectiva a largo o mediano plazo, tendría que renovar su discurso. Ahorita, el nacionalismo revolucionario, tal como lo entendieron, no sé, pues Cuadros Quiroga, Montenegro, Arce, el mismo Paz Estenssoro, Walter Guevara, es inaplicable a la realidad nacional, ¿verdad? Es totalmente cierto. Creo en la nacionalidad, creo en el nacionalismo, creo que Bolivia debe cohesionarse
en el aspecto sociológico y en el aspecto económico también. Y creo que el nacionalismo, en tanto y en cuanto no sea fanático, no sea ortodoxo, es algo muy saludable. Lo que estamos viviendo ahora es una segregación en 36 etnias y no sé, creo que hay otros denominativos esgrimidos y teorizados por el ilustre vicepresidente García Linera en su libro Identidad Boliviana, si mal no recuerdo, lo he leído hace varios años, pero creo que la lógica de la transversalidad, de la bolivianidad, el concepto de que somos bolivianos en una misma frontera y la lógica de vivir en una comunidad es fundamental para encarar la Bolivia sociológica de los siguientes 30, 40, 50 años. Claro, eso es igual fundamental, ¿no? De hecho, el vice lo explica en ese su librito que hace mención Ignacio y dice, ya tenemos identidades también compuestas, ¿no? O sea, yo soy hombre, pero también soy boliviano y también soy de San José. Ninguna de mis tres identidades se contraponen a mi identidad como boliviano, digamos, ¿no? Pero ese es otro tema que podemos hablarlo. Y ahí es a donde apunta la plurinacionalidad, ¿no? A toda esta composición de identidades. Y por eso es que se proyecta como un proyecto político valedero, ¿no? Para el reconocimiento de todas estas identidades conjuntas. Bueno, igual me parece que hay algunos anacronismos políticos en ciertos frentes, así como de UCS y quererse oponer a ciertas reivindicaciones históricas de derechos, digamos, sexuales y demás. El MNR, bueno, es un partido que tiene una larga trayectoria histórica y tiene también diferentes fases en su trayecto histórico en la historia de Bolivia, ¿no? Dependiendo de quién ha estado ejerciendo diferentes fases. Sin embargo, creo que lo mismo, ¿no? O sea, tiene un proyecto político en un momento histórico de Bolivia, pero que es totalmente anacrónico a lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Hemos tenido pues una revolución democrática, cultural, estamos viviendo en tiempos de Estado plurinacional y en ese sentido, por ejemplo, hay varios frentes, como te digo, que me parecen anacrónicos políticos totalmente, como hay algunos que proponen el volver a la república, digamos, ¿no? En esta lógica igual, o sea, de querer volver al pasado, pues, ¿no? O sea, de querer desconocer ciertos derechos, de querer desconocer ciertos avances y demás. Se entiende porque quizás son partidos y políticos que son de otras generaciones, sin duda, y que por supuesto responden a otros momentos políticos que no son el momento político actual. Creo que ante la incapacidad de varios binomios y de varios frentes políticos de entender el contexto político actual y hacia dónde se está vislumbrando el horizonte político, creo que por eso hay el único, digamos, que logra vislumbrar este horizonte político es el MAS. Perfecto, Patricia. Un binomio que me llamó mucho la atención, querido Ignacio, es el hecho de la alianza Bolivia dice no, ¿no? Porque presenta el nombre de las plataformas ciudadanas, una lucha reivindicativa y demás, legítima, como tú muy bien lo decías, que se ha pronunciado y ha dicho no vamos a aceptar que se instrumentalice nuestra lucha, ¿no? Sí. Pero ahora se presenta como un partido político teniendo de presidenciable al senador Óscar Miguel Ortiz y también al senador Erwin Mario Rodríguez. ¿Cómo podemos ver esta instrumentalización de la lucha de las plataformas ciudadanas en su mismo nombre y apelativo, ahora conformado en un partido político y representado por viejos políticos que, bueno, ahora están ejerciendo de senadores, por ejemplo, ¿no? Ignacio. Si me permites, Gabriel, una pequeña puntualización. Decía aquí la compañera Patricia que los viejos políticos quieren volver a la república. Yo creo que cualquier persona demócrata y democráticamente sensata quiere estar en una república, desea vivir en una república. Hay que recordar que el concepto de república no es satánico. El concepto de república establece una división de órganos o de poderes coordinados, ¿verdad? Es un Estado de Derecho, esa es la república. Analizando esto que tú me decías, yo pienso que el panorama es nebuloso para Óscar Ortiz. Tiene ciertamente masas y tiene cuadros en Santa Cruz, es algo innegable. Es un político que ha sabido fiscalizar en el Parlamento, eso es otra cosa innegable. Pero no sé si tenga el potencial ideológico y de línea para formar una perspectiva o un programa de gobierno. No te podría hablar mucho, no he estado en Santa Cruz sino hace un mes
y por tanto no sé cuál es el clima político que se está viviendo en torno a la figura de estos dos políticos. Perfecto. Patricia, por favor, esta capitalización de esa lucha, digamos, del Bolivia dice no, ahora transmutado a un partido político, ¿no? Bueno, creo que igual en esta etapa de presentación de binomios se han podido vislumbrar varias contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que Carlos Mesa un día se inscriba a las primarias y al otro día salga a decir que no quiere que hayan primarias. De la misma manera se vislumbra la contradicción, por ejemplo, en las plataformas ciudadanas que decían articular, digamos, alguna visión ciudadana y no sé qué, y estar totalmente desarticuladas de los partidos políticos, que en su momento estaban muy vinculadas a los demócratas en Santa Cruz y a Unidad Nacional en La Paz. No digo que todas las plataformas ciudadanas hayan sido de esta manera, pero en su gran mayoría sí, ¿no? Y las que tenían esta perspectiva política sí. Entonces se ha vislumbrado también esta contradicción. Han entrado en el juego de los partidos políticos y les ha tocado conformar esta lógica de binomio para las elecciones primarias. Lo que me causa también bastante, digamos, desazón, pero a la vez creo que era algo que se podía esperar, es de esta alianza, ¿no? De Bolivia dijo no, que en un momento salía, por ejemplo, Doria Medina, Rubén Costas y demás, y llega el momento en el que Doria Medina da el paso al costado, ¿no? En esta lógica de alianza, bueno, hay una ruptura y Doria Medina va a apoyar supuestamente por ahora a Carlos Mesa porque es quien está liderando. Entonces, claramente no hay pues una visión única, un proyecto de político que se pueda atender, digamos, desde esas plataformas. Y más que nada siguen habiendo estas lógicas de personas que quieren figurar, que creo que ha sido el caso de Samuel Doria Medina, que se ha tenido que dar el paso al costado nomás ante la negativa de algunas otras partidos de que no quiere ir a candidatear. Otra cosa que me parece, por ejemplo, interesante de esto es que Soledad Chapetón, que es la vicepresidenta de Unidad Nacional, no ha aparecido para nada en esta conformación de las alianzas y bueno, toda la posición oficial de Unidad Nacional. Teníamos que hablar también del PDC, pero ya me dijeron ya para qué hablar del PDC, ¿no? Pero tiene igual no su vale peso, tiene su peso específico como sigla, ¿no? Porque también obtuvo representatividad en la Asamblea Legislativa Plurinacional en las últimas elecciones, por ejemplo, ¿no? Ahí Tuto Quiroga también, que dio un paso al costado y demás, pero bueno, acá a pedido de los panelitos me dijeron ya para qué, ya vamos a hablar del PDC. Pero bueno, se terminó el tiempo. Muchísimas gracias, Ignacio, muchísimas gracias, Patricia. Esto fue todo de Sangre Combativa, se pasó volando realmente el tiempo. Y bueno, muchas gracias a todos ustedes, combativos y combativas, por vernos. Esto fue Sangre Combativa. Chau, chau. Democracy's a party.